Bien, hermanos, eso es lo que quiero dar en cuanto a anuncios. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro tema de minas enterradas. Hoy día nos toca hablar de la ansiedad, ¿ok? Cómo afrontar, cómo enfrentar la famosa ansiedad. Así que hoy día vamos a ir al libro de Filipenses. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 4 al 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 9. Damos gracias a Dios que ya estamos mejor también de la garganta. Hemos estado batallando un buen tiempo, pero bendito sea Dios, mucho mejor. Oremos todavía, hermanos que están un poco delicados. Dentro de ella nuestra hermana Marina. Y por ahí alguien más me dijo, estemos orando por los hermanos en este tiempo de cambios de clima, ¿verdad? El calor, frío, lluvia, el polen y todo eso. Así que oremos también por cada hermana, cada hermano. Muy bien, Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos porque estamos aquí reunidos tus hijos. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido tenernos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos sustentas, nos sostienes y nos guías. Ahora, Padre Santo, rogamos que abras nuestro entendimiento, tu palabra, nuestros corazones y nos guíes en esta tarde, Señor, sobre este tema tan importante que es la ansiedad. ¿Cómo hacerle frente a la ansiedad? Ayúdanos, Señor, dirígenos y seas tú también con nuestros niños y con todos aquellos que no están el día de hoy, pero nos están viendo por el Facebook Live. Seas tú también con ellos y seas tú guiándonos, Señor, para siempre obedecer a tu palabra. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación, ¿verdad? El afán. Veíamos el día miércoles un poco acerca de esto, una definición en Mateo 6, sobre el afán de la vida, la preocupación. A veces la ansiedad puede incrementarse a tal punto que inclusive puede afectar la salud. Muchas veces pueden haber reacciones físicas inclusive, como decíamos, a veces como ronchas, problemas de diferentes tipos, dolores de cabeza, malestares, y algunos pierden el sueño, algunos tienen problemas para comer, algunos tienen problemas de diferentes formas, se manifiesta cuando uno alimenta y alimenta más esa ansiedad. Hoy día vamos a ver el antídoto para ir en contra de esa ansiedad. ¿Ok? Ahora, ¿qué produce esa ansiedad? Bueno, muchas veces las personas sufren de ansiedad por diferentes motivos. Puede ser el tema financiero. Puede ser que a veces uno tiene planes y se embarca en un proyecto, invierte mucho y luego se da cuenta que no le alcanza para ese proyecto. Entonces la ansiedad de pronto le comienza a
a dar en la persona, y cómo voy a hacer para pagar esto que acabo de sacar, y cómo voy a hacer para hacer este viaje, o cómo voy a hacer para comprar, no sé, una casa, un carro. Ya di mi palabra, ya firmé, ya hice esto, y de pronto esa ansiedad se comienza a crear y crear, y bueno, hemos visto mucho de esto años atrás, recordarán ustedes, cuando estaba la crisis económica en este país, y muchas personas andaban muy preocupadas por el tema de sus casas, de no perder sus casas. Entonces puede ser un tema financiero, puede ser un tema familiar también, ¿verdad? De pronto alguien en la familia que usted ama mucho, un ser querido, y de pronto ve usted que esta persona no está respondiendo como usted quisiera. Qué sé yo, puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser uno de los padres, pero uno se preocupa porque está viendo cómo esta persona se hace daño, o está viendo que le falta algo, y usted en esa ansiedad de querer resolver y hacer algo, lo está consumiendo esta preocupación. Y eso lo vemos mucho en nuestra comunidad hispana, porque muchos tenemos nuestras familias en otros países también. Entonces, cuando sabemos, nos enteramos que mamá enfermó, nos enteramos que algún familiar está grave o hay una situación difícil, entra una impotencia, ¿verdad? Entra una ansiedad. ¿Qué hacemos en esa situación? Entonces nuestra mente comienza a pensar todo tipo de cosas, y eso se da también por el tema familiar. Bueno, también se produce la ansiedad por miedos y temores que se producen en nuestra vida, ¿no? De pronto uno ha pasado por situaciones difíciles y poco a poco se ha ido creando una fobia, y esa fobia de momento nos lleva a ciertas actitudes o ciertas formas de responder con ansiedad, ¿ya? Entonces, los famosos traumas que se hablan, ¿no es cierto? Entonces los miedos también agitan a la persona y le producen cierta ansiedad. También podemos tener ansiedad por la incertidumbre. La incertidumbre de... ¿No es cierto? Estaban diciendo que ahora en estos tiempos muchos de los jóvenes, niños, sufren de ansiedad porque en el ambiente en el que están creciendo, ¿verdad?, con ciertas demandas, o a veces también por el tema de las noticias o de lo que pasa. Ustedes saben, antes cuando se hablaba de un tiroteo, ¿verdad? En cambio ahora lo vemos más seguido cada vez. Vemos evacuaciones. Antes en las escuelas, hermanos, corríjame de repente, por aquí me equivoco, pero habían los fire drills, ¿no es cierto? ¿No? Los cuales la gente salía en caso de incendios y se entrenaba en eso, o en caso de un tornado, ¿verdad? Pero ahora en las escuelas hay un montón de drills, ¿no es cierto? Un montón en caso de que alguien entre con un arma, en caso de que pase esto, y en caso de que esto, y las escuelas tienen que ponerse de acuerdo para organizar en su agenda, en su calendario, cuándo van a hacer ciertos drills, ¿no? Ciertos ensayos en caso de peligro. Entonces los niños, ya desde que son chiquitos, comienzan a ensayarlos en caso de peligros. Entonces las alarmas suenan, ¿no es cierto? O se hace un comunicado en altavoz, o se les manda un correo a los maestros, un correo electrónico, y se les dice que lo chequen, y entonces los maestros lo ven y hacen lo que se les está pidiendo. Algunos ya previamente se han estudiado cuándo lo van a hacer, y otros se tienen que hacer en cualquier momento, porque eso es lo que el gobierno les pide muchas veces a las escuelas o a los distritos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Para muchos de acá que están en la escuela o que enseñan en la escuela saben un poquito lo que estoy diciendo, pero ¿no creen ustedes que eso también de alguna manera influye en el carácter de los niños? Porque, ¿ahora qué toca? ¿Qué drill de esto y drill de esto? Y entonces los muchachos empiezan de temprana edad a tener ciertas ideas, ciertas cosas. O también, hoy en día, ayer llevé a mis hijos a ver una película, ¿no? Y yo, hermanos, no soy mucho de ver películas, la verdad. Pero a veces tenemos que hacerlo por los hijos, ¿verdad? Tenemos que salir. Pero cuando veo yo las películas y luego veo los anuncios de las películas, hermanos, cada vez me doy cuenta que las películas son más violentas.
aún las que son para niños a veces, o que son más veloces, o los sonidos son más fuertes. Entonces yo a veces me pregunto por qué los niños responden de la manera que lo hacen, y pues ahí está. Porque las mismas películas no son esas caricaturas antiguas que se mueven y todo, sino es todo boom, 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 luces, boom. Entonces, queramos o no, también eso produce cierta ansiedad en los niños y por qué no en los adultos. Porque vivimos en un tiempo violento, en un tiempo rápido, en un tiempo, algunos dirán, no, ves que es diferente. Bueno, sí es diferente, pero de alguna manera esa velocidad, ese esplendor de las pantallas, ese sonido brusco, fuerte, todo esto de alguna manera está afectando también nuestros sentidos. ¿Okay? Y claro, hay excepciones al caso, como en todo también. Pero yo quisiera decirles que vivimos en una sociedad de la cual pues constantemente estamos bombardeados por diferente tipo de información y que esto produce pues esa ansiedad que se va produciendo dentro de la persona y que se manifiesta de diferentes formas. Yo hago la pregunta aquí, creo que la respuesta es clara, ¿no? ¿Quién ha sufrido alguna vez alguna preocupación en su vida? Así francamente. Creo que todos, ¿verdad? La mayoría, algo que te ha preocupado. Algo que te ha preocupado de pronto y te ha hecho pensar las cosas una vez, 2 veces, 3 veces, y que a lo mejor tienes ese deseo de querer buscarle una solución, ¿verdad? Creo que todos queremos buscar una solución al momento de algo que pasa. Y es normal hasta cierto punto. Pero hoy día vamos a ver que como hijos de Dios, como cristianos, personas que nos acercamos a Dios, Dios nos pide a tomar las cosas de otra manera. Primero que nada, nuestra debilidad. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que reconocer la debilidad? Bueno, tenemos que reconocer que somos seres humanos de carne y hueso. Seres humanos que nos cansamos, que a veces nos podemos hasta frustrar, que por nosotros mismos no podemos. ¿Ok? Número 1 es eso. Hermanos, cuando uno se acerca a Dios, uno se acerca en toda humildad y le dice a Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. De ahí que Él nos enseña a orar. Y el orar es una forma de humillarse delante de Dios. El postrarse y decir, Señor, yo no sé qué voy a hacer aquí. Quisiera saberlo, pero no lo sé, pero te lo dejo en tus manos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso, número 1, vamos a aprender a orar correctamente. Dice ahí en el versículo 6, fíjense, por nada estéis afanosos. Y decíamos el miércoles, para quienes vinieron el miércoles, que el afán es lo mismo que la ansiedad, ¿no? Por nada estéis ansiosos, podríamos decirlo. De hecho, en algunas versiones dice ansiosos. Por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Nos está diciendo, antes que te agites, antes que te pongas ansioso, antes que te afanes, primero, antes que nada, tráelo a Dios en oración. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que decirlo. Muchas veces cuando algo pasa, uno no ora inmediatamente. Pensemos que de pronto uno recibe una noticia, ¿no?, nada agradable. Uno no ora inmediatamente. Muchas veces lo que uno hace es agarra el celular y comienza a llamar, buscando ayuda de otras personas. ¿Ok?
Comienza a llamar a la persona, comienza a buscar, comienza a pensar qué podría hacer en este caso. Esta puede ser una solución, el plan A, el plan B, el plan C, y si por las moscas tengo otro plan aquí, y comenzamos a trabajar la cabecita y comenzamos a pensar. Nada de malo con pensar, nada de malo con pensar para solucionar los problemas, pero el tema es que antes de comenzar a nosotros buscar nuestra propia solución, tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, salva, Señor, ayúdame. Porque esta situación ya escapa de mi control. Y yo, la verdad, puedo tener 1000 ideas, pero siempre lo que tú vas a decidir es lo mejor. Cuando uno toma decisiones importantes, igual, uno está pensando. Una vez más, no está mal pensar. De hecho, yo les digo a ustedes, mis hermanos, qué importante es ser personas que analizan las cosas. Eso es algo que siempre les digo a las personas: no, usted nomás no haga porque los otros lo hacen. Usted analice el por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? Es bueno analizar, pero no es bueno sobreanalizar las cosas. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Dios es ponerlo en las manos de Dios. Y eso lo logramos cuando oramos a Dios, cuando le pedimos: Señor, ayúdame en esta situación. Por eso ahí en el versículo 6 no dice: por nada estéis afanosos, sino antes, si es que no han presentado sus peticiones antes a Dios, en oración y ruego. Y desde luego agradeciendo a Dios por lo que ya hizo en tu vida. Por eso dice acción de gracias. Y eso hablábamos el otro día con una persona: Dios te ha dado muchas cosas. Te falta de repente aparentemente algunas cosas, pero mira lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos afrontar la vida positivamente, sabiendo que si el Señor me ha sustentado hasta aquí, lo va a hacer más adelante también. De eso se trata. Hermanos, este pasaje es tremendo, por eso yo les animo ahí, si quieren enciérrenlo, circúlenlo, subráyelo, pero es bien básico. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. De eso se trata. Mateo 6:33 también lo decíamos el otro día: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y ahí en el buscar primeramente el reino de Dios está justamente la oración, depender de Dios. Y nosotros tenemos que depender de Dios de constante. Así como usted come cada día, ¿verdad?, y se alimenta, igual también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y no es fácil, una vez más lo digo, esto me lo predico yo mismo, porque a veces, hermanos, estamos con el ajetreo del día a día, o con el afán del día a día, y difícilmente tomamos un tiempo para buscar la presencia de Dios. Pero ahí está el secreto en sí. Como vemos, no es nada complicado, es simplemente hacerlo parte de nuestro estilo de vida, o sea, hacerlo parte de nuestro día a día. ¿Qué nos dice el Señor Jesús ahí en Mateo 2:41? Lo voy a leer. Cuando están ahí sus discípulos orando, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, hermanos, yo pienso que aquí todos entienden la importancia de lo que es orar. Y tenemos esa disposición, ese deseo, sabemos, esa es la fórmula. Mas, sin embargo, a la hora de la hora, no lo hacemos, porque la carne es débil. Oh, bendito sea Dios que Él también nos da las fuerzas
Y si nosotros verdaderamente ponemos esto como una de nuestras prioridades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, entonces, créanme que Dios va a hacer cosas tremendas. Y es la misma palabra del Señor Jesús: velad y orad, les dice. Todos los días usted está siendo bombardeado, tentado con muchas cosas. Yo no sé, para algunos unas cosas son más que para otros. No podemos decir es esto, es lo otro, porque estamos viendo diferentes temas aquí de Minas Enterradas. Hablábamos el otro día de la sexualidad, vamos a hablar de otros temas. Para unos tienen luchas con una área más que con otras tal vez. Pero usted está siendo bombardeado todo el tiempo. Y el Señor Jesús, por medio de estas palabras, nos está indicando que si nosotros velamos, ¿qué hace el que vela? Está bien despierto, ¿sí o no? Un centinela. Está atento a lo que está pasando. O una atalaya. Está atento. ¿Verdad? El que está velando sabe cómo está caminando. Y eso es lo que nos dice el Señor, estar atentos. Y en ese estar atentos, orar. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo tentados todo el tiempo, con todo tipo de cosas. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermanos, el desafío es que nosotros tomemos esa iniciativa, que podamos hacerlo parte de nuestra vida, que podamos venir a Dios en oración y hacerlo, como dice la misma palabra también en otro pasaje, orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar todo el tiempo. ¿Okay? Entonces nosotros a veces acostumbramos a orar para comer los alimentos, acostumbramos a orar para ir a dormir, algunos en la mañana cuando se despiertan, ¿verdad? Y eso está muy bien, yo le animo para que así siga. Pero orar sin cesar, hermanos, es tener nuestra vida dedicada en una vida de oración. Que nuestra mente esté Dios todo el tiempo. Que de repente al ir al trabajo yo estoy pensando en las cosas de Dios. Que de pronto, y no me quiero ir al extremo del fariseísmo, no quisiera ser malinterpretado, no va por ese lado. Simplemente el tener una vida dedicada y consagrada a Dios. Que cuando yo estoy en el carro también estoy meditando en las cosas de Dios. Que cuando yo estoy con mi familia y comienzan los chistes tales y cuales, yo debo decir, no sé si este es el mejor ambiente ahorita para mí, no voy a hacer un aguafiestas, simplemente los voy a bendecir y voy a que Dios me dé la sabiduría para saber qué actuar. No quiero decir qué van a hacer porque cada uno Dios les mostrará, pero sí saber si verdaderamente esto me va a edificar, me va a ayudar o simplemente no va a ayudar. ¿Sí me explico? Entonces, Dios nos dé la sabiduría. A veces queremos negro y blanco, todos queremos negro y blanco. Que Dios nos dé la sabiduría para saber cómo entrar en cada situación. Pero en mi mente tiene que estar Dios. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Señor, ayúdame en esta situación. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Orar, tener una vida dedicada y consagrada al Señor como un estilo de vida. Dice la palabra que nos tenemos que acercar a su trono de gracia. Y es el llamado que Dios nos hace, acércate. Pero la invitación está ahí, hermanos. Y eso es lo lindo, que usted puede orar aquí, puede orar al salir, puede orar parado, puede orar sentado. ¿Ok? Les voy a decir algo, yo ahí en la escuela donde trabajo tengo un lugarcito ahí que me pongo a orar, ¿ok? Y ahí nadie me molesta, y luego ya salgo y ya sigo adelante. Usted puede tener un lugar para orar, aquí y allá, que Dios le muestre. Hay mucha bulla, hay mucho movimiento, aún ahí Dios puede usar ese momento para orar también. ¿Sí me explico, hermano? No quisiera otra vez ir a los extremos, pero
La idea es que uno tenga presente en todas sus decisiones y en todo lo que hace, que Dios esté ahí, para que usted pueda tenerlo presente en toda decisión que usted tiene que hacer. Cuando nosotros ponemos esto en práctica, hermanos, esto, créanme que hace una gran diferencia en nuestras vidas, porque tenemos más paz a la hora de tomar decisiones. Ya no le pensamos tanto, sino que lo ponemos a las manos de Dios. Desde luego que tenemos que tomar decisiones, pero ya vamos a tener más calma, más tranquilidad para tomar la decisión que corresponde, la decisión más correcta, buscando al Señor. Oh, hermanos, antes de seguir con los puntos, ¿cuánto nos falta aprender a depender del Señor? Y como los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar. Si se nos hace complicado, podamos decirle, Señor, enséñame a orar. Y el Señor nos va a enseñar a orar. No tengo palabras, no sé cómo articular, pero en mi corazón quiero orar, quiero alabarte. Y el Señor lo va a hacer, el Señor te va a dar las palabras. Simplemente es acercarnos a Él, sinceramente, y dejar que Él obre en nuestras vidas. Así que, hermanos, como iglesia, el camino, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido tremendamente. Ayer hablábamos con unos hermanos. Dios está haciendo cosas interesantes. Aún con todo, hermanos, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que orar, porque saben que Aurora es muy grande, ¿verdad? Y todavía hay mucha gente que no conoce del Señor. A lo mejor usted tiene familiares, amigos, colegas que aún no conocen del Señor. Y por eso tenemos que estar orando también por ellos, para que Dios toque sus corazones y toque sus vidas. Muy bien, el problema se presentó, pero Dios me dice, por nada estemos afanosos, sino antes buscarle a Dios en oración. Cuando nosotros hacemos eso, entonces, hermanos, automáticamente tenemos que aprender también a descansar en el Señor. Descansar en el Señor. Que nada nos perturbe nuestra mente a tal punto que no estemos pensando una vez más aquella situación. Una vez que usted lo ha presentado al Señor, ¿qué hace usted? Usted se lo está dejando en las manos del Señor. Ya no es su problema. Entonces ahora lo que usted tiene que hacer es retirar sus manos. El tema es que a veces le presentamos a Dios, pero todavía estamos ahí con las manos adelante. ¿Sí me explico? Cuando le entregamos a Dios, tenemos que sacar nuestras manos de ese problema, ya se lo dimos, y estar tranquilos en el Señor. Un ejemplo en la palabra de Dios, lo vemos en el libro de Reyes. Usted lo puede ver con calma ahí en Primera de Reyes 19. ¿Qué pasa? Dios usa grandemente a Elías. Seguramente usted ha escuchado del profeta Elías. Dios usa de una manera tremenda a este varón. Tremenda, tremenda, tremenda. No voy a decir ahorita toda la historia, pero ahí está. Y Dios afirma a Elías, lo guía. Pero hay una mujer, ¿no? Jezabel, que se pone, hace un juramento de ir detrás de este varón de Dios hasta destruirlo, hasta acabarlo. Ahora, uno diría, pero después de Elías de haber estado lidiando con todos sus falsos profetas y haber hecho grandes prodigios y milagros, no él, pero Dios, desde luego usándolo a él, ¿cómo le va a tener miedo a esta mujer? Entonces uno se pone a pensar, porque le entró tanto miedo que corrió, huyó, escapó. ¿Okay? ¿Y qué pasa aquí, hermanos? A veces Dios nos ha hecho ver muchas victorias, grandes batallas. Pero nuevamente vamos a la base de cómo uno alimenta el espíritu. Pero a veces estamos debilitados. Recuérdense esa canción tan hermosa, Sumérgeme, ¿sí se acuerdan? En el río de tu espíritu. Y que habla de la armadura, ¿no? Que la armadura se ha desgastado. Entonces, a veces uno puede que esté algo desgastado. Porque hemos dicho una vez más, todos de alguna manera nos cansamos a veces.
Pero es ahí cuando uno tiene que descansar en el Señor y nuevamente reforzarse en el Señor para poder seguir adelante con lo que Dios nos ha encomendado. Elías estaba emocionalmente desgastado. Por eso cuando la mujer lo amenaza, él huye por su vida. Pero es interesante, ahí en el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí llegó un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Okay? Levántate y come. O sea, alimento físico. Decía un profesor en Moody, decía que lo más espiritual que les voy a dejar en este fin de semana, claro, él lo decía en broma, ¿no? La tarea que les voy a dejar este fin de semana es que descansen. Así nos decía. Profesor, ¿cómo nos va a decir eso? Queremos otra asignatura, otra cosa. Lo más espiritual, descansen, relájense, nos decía. Y ya cuando vengan, vamos a trabajar. La verdad que en ese momento no captábamos muy bien. Nos gustaba lo que nos decía, pero ¿cómo? Eso no tiene nada espiritual, supuestamente. Pero sí, hermanos, es importante también que podamos descansar en el Señor. Es importante que usted también pueda, en un momento dado de su vida, ahora que viene el verano, ¿por qué no salir con su familia? Yo no me voy a molestar si no viene un domingo, ¿ok? Pero por favor no falten muchos domingos, eso sí. Pero salga con su familia. Tome un tiempo. Relaje la mente en cosas buenas y positivas, desde luego. Pero es importante que usted descanse, porque estamos en una sociedad que hacer. ¿Sí o no? A veces en los trabajos, en las compañías, en las fábricas, el trabajo que hacía una persona o 4 o 5 personas, ahora quieren que lo hagan 2 personas, a veces, ¿no es cierto? O que lo hagamos más rápido. Y a veces está eso de hacer, y desde luego eso también nos afecta. Entonces, en lo posible tenemos que cumplir con lo que se nos pide, pero también tenemos que saber descansar. Y sobre todo, descansar, aprender a descansar en el Señor, mis hermanos. Aprender a descansar en el Señor. Qué importante es eso. Por eso en el versículo 7 dice, seguimos en Filipenses otra vez, volvemos a Filipenses. Después que hemos orado, después que hemos entregado nuestra carta al Señor, en el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a pasar? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús. Todas esas preocupaciones, ponérselas a Cristo Jesús. Él es el que las va a llevar. Él es el que las va a tener. Pero no te sobrecargues. Dice, Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben qué se refiere ahí? Que cuando la comadre, la amiga, alguien te dice, pero ¿cómo usted está así? Si es que está pasando esto en su vida, si es que acaba de perder el trabajo, si es que acaba de suceder esto, y uno pueda responder, es que yo tengo la paz del Señor. Y el Señor ya me dará otro trabajo. El Señor ya me ayudará con este problema. Yo lo único que puedo hacer ahorita es descansar en el Señor. Y por eso nos sorprende tanto, ahora que estamos orando por las personas ahí en los países musulmanes, hay muchos cristianos ahí que están sufriendo persecución. Mas sin embargo ellos están tranquilos. Y sus testimonios los hemos visto muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de llenar poner esa paz y llenarles a ellos. De esa manera que aunque aparentemente en el mundo les falta todo, lo tienen todo en Cristo Jesús.
Y esto es a lo que Dios nos está llamando. Que podamos descansar en Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, número uno, fíjese ahí, los corazones, pero también los pensamientos. Las dos cosas del ser humano que fácilmente lo hacen a uno preocuparse. Pero cuando usted lo entrega a Dios, su corazón, su mente, sus pensamientos, el Señor se encarga de ver cómo tratar con eso. Pero una vez más, a veces nosotros queremos resolver las cosas. Queremos ayudarle a Dios. Y a veces es un proceso de fe, en el cual a veces las cosas inclusive no te van a salir al inicio como tú quisieras. Pero ahí es como cuando Dios está trabajando en tu vida. Está trabajando y te está mostrando, hija, hijo, tienes que confiar en mí. Solamente tienes que confiar. La paz de Dios es la que te va a sostener. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo paz, ¿qué es? No hay guerras, todo es color de rosa, esa es paz. En el Señor la paz va más allá, hermanos, más allá, que el mismo entendimiento a veces del ser humano tiene dificultad para entenderlo. Y cuando uno está en Cristo Jesús, y cuando uno sabe que su presencia está sobre uno, entonces venga lo que venga y pase lo que pase, el Señor está conmigo, no temeré. Porque Dios está ahí guardando y cuidando de una persona. Y eso es lo hermoso, maravilloso, hasta misterioso se podría decir. Pero vale la pena vivirlo y entenderlo en su plenitud. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. He ahí la gran diferencia. No en las circunstancias, no en las personas, no en el trabajo, no en las amistades, sino en Cristo Jesús. Él es el que tiene el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y Él nos llama a descansar en Él. Muy bien. La palabra también nos dice que tenemos que empezar, una vez que comenzamos a vivir este estilo de vida en el Señor, tenemos que pensar de manera correcta. Cambiar nuestra manera de pensar y renovar nuestra mente. En Romanos 12:2, Dios nos dice precisamente esto, la importancia de renovar nuestra forma de ver las cosas, de pensar. ¿Ok? Por eso, una vez más, el desafío es este. El cristiano que se acerca a Dios comienza a cambiar sus prioridades. ¿Ok? La mente del cristiano comienza a ser retocada, a ser cambiada. Y nuestra mente, la manera como ve las cosas, es diferente cuando uno se acerca más al Señor. Y eso es lo que nos invita ahí en Romanos 12:2, a poder renovar nuestra forma de pensar. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos desde el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora ahí está. No os conforméis a este siglo. O sea, lo que pasa allá afuera es importante, pero no es lo más importante. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino que
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre lo del Señor va a ser lo mejor, mis hermanos. Siempre lo del Señor va a ser lo mejor. Y eso es lo que Dios nos está desafiando, a poder cambiar nuestra forma de pensar. De ahí seguimos en el libro de Filipenses. Volvemos otra vez, estamos en la estructura de Filipenses, en el versículo 8. Nos va a decir lo siguiente: por lo demás, hermanos, fíjese, dice, todo lo que es, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, nuestra mente, ¿qué cosas tiene que pensar? Nuestra cabeza, ¿qué cosas tiene que pensar? Tiene que pensar en todo lo que le agrada a Dios. ¿Estamos? Pero para eso hay que hacer un cambio del chip, ¿no es cierto? Hay que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. El Señor es un Dios de verdad. Entonces siempre tenemos que acostumbrarnos a hablar con la verdad, aunque duela, aunque, bueno, entre comillas, ¿no? Porque hay que saber también el momento oportuno, pero hay que hablar la verdad. El cristiano tiene que hablar como es. El temor a veces hace que la gente busque una salida, pero el Señor quiere que nosotros hablemos con la verdad, todo lo honesto, todo lo justo, lo que a Dios le agrada, lo correcto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo que edifica, si hay algo digno de alabanza, piensa en eso. Pero si no es algo que edifica, mejor déjalo de lado. Pero si es algo que le agrada a Dios, y miren, vamos a ir práctico, vamos a ver temas, ejemplos prácticos. La palabra de Dios, ¿le agrada o no le agrada a Dios? Le agrada a Dios. Entonces, mientras más podamos buscar de las cosas de Dios, nuestros hijos también, mucho mejor, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas. Cosas prácticas también. El deporte es bueno, siempre y cuando no se idolatre el deporte, pero es bueno, mientras se pueda. El ejercicio, salir a pasear, la música, que le agrada a Dios, desde luego, ¿no? Es decir, hay varias cosas que uno puede, las artes, hay varias cosas que uno puede empezar a hacer, emprender, y está bien, y hay que hacerlo, y hay que animar a nuestros hijos a hacerlo, a que se ocupen de otras cosas que no van a tener ningún beneficio, que al contrario van a corromper sus mentes o nosotros mismos. Entonces, hermanos, y la tarea es, saliendo de aquí, ver qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a ver, porque a veces en el juego, o en el apuro, o en el, qué sé yo, a veces uno prende la tele y luego no se está dando cuenta de todo lo que está entrando a ese hogar. No hay mejor filtro que uno mismo, ¿ok? Pero está en nosotros el querer tomar esa decisión y comenzar a ver las cosas positivamente, con pureza. Por eso entre hermanos y hermanas nos decimos hermanos y hermanas, porque nos tratamos como hermanos que somos, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar a la mujer con el respeto que se merece, al varón con el respeto que se merece, en un mundo en el cual a veces todo está lamentablemente llevado al doble sentido, llevado a muchas cosas, pero en el Señor tenemos que pensar en todo lo puro, todo lo amable. No quitemos lo amable, hermanos. En un tiempo en el que igual nos salimos corriendo, nos saludamos y todo lo demás, como cristianos tenemos que también nosotros tratar eso. Entonces, muchas cosas más. No voy a tratar en detalle todo esto, pero cuando nuestra manera de pensar está en eso, hermanos, no va a haber lugar a la ansiedad, sino va a haber lugar al construir, al edificar, al buscar el bienestar, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mi mente está en eso.
Ayer nos reuníamos con el grupo de visitación. Entonces comenzamos a orar por algunos de ustedes y por personas nuevas. Nuestra mente está ocupada en eso. Nuestra mente está pensando agradarle a nuestro Dios. Buscar lo que Dios aprueba, lo que a Dios le gusta. Y precisamente en 2 de Timoteo 2:22 vemos a un Timoteo que pone en práctica justamente estas enseñanzas. Y el mismo apóstol Pablo le está aconsejando y dice así, 2 de Timoteo 2:22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí le está aconsejando a su consiervo, a su discípulo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muy bien, entonces otra vez, huir de aquellas cosas que no convienen y comenzar a echar mano de lo que Dios nos pone por delante. Y ese es el consejo que se nos da a nosotros también, ¿no? Que podamos pensar de la manera que a Dios le agrada en nuestras vidas. De ahí, hermanos, haciendo un paréntesis, de ahí, hermanos, la importancia de nosotros como padres. Hoy día es cumpleaños de mi niña de Gracia, cumplió 2 añitos, y la verdad que no sé cómo el tiempo se ha ido tan rápido. Y ya a esta edad hay que estar ahí detrás viendo lo que está mirando. A ella le gustan los perritos, ¿no? Si yo le dejo el celular mirando perritos, se puede pasar todo el día, de verdad. Pero tengo que tener cuidado también porque a veces hay otras cosas. O a veces el mismo hecho de estar ahí no es siempre lo mejor. ¿Ok? De ahí, hermanos, haciendo un paréntesis, qué importante es inculcarle a nuestros hijos cosas buenas. Y qué importante, hermanos, es también afirmarlos cuando ellos mismos tienen iniciativas buenas. ¿Ya? Porque créanme que los niños las tienen. Y cuando usted pueda detectar alguna idea buena en él o en ella, entonces inmediatamente afírmelo. Afírmelo. Hay niños que para actuar se desenvuelven muy bien. Hay que afirmarlo. Y afirmarlo y recordarle siempre que todo es para la gloria de Dios y que Dios es el que le ha dado ese don, esa habilidad. Siempre es bueno eso, porque si no, en vez de hacerle un bien, le creamos un ego tremendo a ese niño o a esa niña. Por eso es importante eso entenderlo. He conocido personas que, ay, mi niño canta, mi niño hace esto, mi niño, y tanto le han alimentado el ego a la persona que después se ve lo opuesto ya también. Entonces, hijo, tú lo haces bien, gracias a Dios por eso. ¿Okay? O hay niños que se desenvuelven muy bien en el deporte, que son muy hábiles, que son muy diestros, que se mueven muy bien. Entonces también hay que animarlos y afirmarlos en el Señor. Hay otros que son muy buenos para las tareas, para el estudio. También tenemos que afirmarlos cuando logren algo. Y es hermoso, hermanos, porque estamos proporcionándoles. Usted es el domingo pasado hablábamos de las madres manantial de vida. Las madres también aquellas que proporcionan cosas buenas a sus hijos. Y usted es la mejor fuente para sus hijos de proporcionarle herramientas positivas, o a sus nietos tal vez, o a sus sobrinos, y comenzar a darle todo tipo de cosas, herramientas que le van a ayudar, que le van a servir más adelante. Y ellos puedan pensar en estas cosas que les van a ayudar. Muy bien, seguimos. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará
con vosotros. Entonces Pablo aquí, hermanos, se está poniendo como ejemplo. Pablo está diciendo: lo que han visto en mí, lo que han oído de mí, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, nosotros no somos Pablo, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado también, ya hablábamos de los hijos, Dios nos ha dado también bajo nuestro cuidado a ciertas personas, o a los que enseñan también, ¿verdad? La palabra de Dios. Dios nos ha dado ciertas responsabilidades. Y lo que tenemos que hacer es motivar a nuestros hijos o a las personas con las que estamos tratando, no a seguirnos a nosotros en sí, no. Pero miren, yo les voy a ayudar, les voy a enseñar cómo se hace el trabajo para que ustedes también lo hagan más adelante. Entonces compartimos la sabiduría que Dios nos ha dado para que ellos también puedan tomar buenas decisiones. Y siempre es bueno dar, siempre es bueno no quedarse corto, sino extender la mano. Qué hermoso es cuando uno ve a un siervo, cuando ve a una persona florecer. Presta mucha atención aquí. Años atrás me acuerdo trabajar con un hermano y me agrada bastante ver que ahora él es un pastor y que le está sirviendo a Dios de una manera muy especial. Qué hermoso. Dios puede poner personas en su vida también que pueda Dios guiar y puedan florecer. A lo mejor sea su hijo, su hija, a lo mejor sea o su propio esposo, y que usted sea un canal para que esa persona pueda florecer. Todos sabemos, ¿no?, lo que es florecer, una flor cuando ahora en este tiempo, qué hermosa se ve, ¿verdad? Y que Dios nos use como un canal de bendición para que puedan nuestros hijos florecer. Que lo que han aprendido también ellos puedan dar en su momento y vivir correctamente, siguiendo la palabra de Dios. Andar sabiamente es lo que Dios nos llama a hacer, mis hermanos. Vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, voy a leerles en el versículo 15 al 16, dice: perdón, 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una vez más, mirad, es como si nos estuviera diciendo a nosotros, mirad pues con diligencia, perseverancia, ¿verdad? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra de Dios, aquel entonces y ahora también nos dice, tenemos que ver cómo estamos caminando. No como un necio, la palabra necio es muy fuerte, es aquella persona que donde quiera que va, boom, se da contra la pared y sigue caminando, boom, se da contra la pared y hasta donde le lleve, ¿no? No, sino como sabios. ¿Dónde es que estamos pisando? ¿Qué estamos haciendo? Aprovechando bien el tiempo. Por eso les decía, el invertir en nuestros hijos, el invertir en la situación, porque los días son malos. Hablando del tema de la ansiedad, el preocuparse, el pensar en algo y pensarlo, ¿le va a ayudar en algo, hermano? ¿Va a solucionar el problema si usted está pensando y pensando, es que este hombre me dejó, esto pasó y ahora qué voy a hacer? Me voy a vengar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y comienza uno a maquinar y a pensar? ¿Le va a ayudar en algo? Dígame usted. Pensar. ¿O qué va a hacer de mí, pobrecita, pobrecito? ¿Qué voy a hacer en este dolor, mi angustia? ¿Será este mi destino? Estoy exagerando, hermanos, disculpen. Pero puede ser eso que pase, ¿verdad?
para echar un poco de humor. Puede ser que eso pase, ¿verdad? Uno comienza a pensar de esa manera. ¿Le va a ayudar en algo? Dígame usted. ¿Va a solucionar? ¿Va a volver esa persona? ¿Va a pasar algo? Voy a llamar a mi hermano, voy a hacer esto, Y la mente comienza a trabajar y a recordar, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no pasaría nada de esto. Y comienza uno a lamentarse de que cuando era niña y que cuando era niño pasó lo... ¿Va a solucionar algo eso, hermano? Mas, sin embargo, a veces somos así. Y pensamos y le damos vueltas y vueltas y vueltas. Y la palabra de Dios dice, aproveche el tiempo. No es tiempo para estar pensando y lamentándote. Es tiempo para seguir adelante, para seguir con firmeza, con seguridad, con confianza en Dios. Que Dios cuide de ti y Dios cuidará de tus hijos, Dios cuidará de tu trabajo, Dios cuidará de la situación en la que tú estés. Solamente tienes que confiar. Solamente tienes que confiar. Solamente tienes que confiar. Y es que, hermanos, a veces el Señor nos tiene que recordar aquellas palabras que le dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 7 al 11, ¿verdad? Pero ahí, resumiéndolo, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. El apóstol Pablo tenía ese aguijón y quería sacárselo. Señor, sácame esto. El Señor le dice, ¿sabes qué, Pablo? Yo entiendo tu dolor. Pero vas a estar bien. Vas a estar bien. No te preocupes. Lo más importante es que estás ahora bajo mi cuidado. Bástate de mi gracia. Tú eres salvo. Tú eres un hijo de Dios. Y tú eres un gran siervo. Y yo te amo. Quiero que me glorifiques en tu debilidad. Ojo, miren, muy importante. Yo no soy fuerte, hermanos. A lo mejor tal vez ni estaría predicando hoy día. Y a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo he terminado la escuela? ¿Cómo he hecho esto? La verdad. ¿Saben? Es por la gracia de Dios. Yo pienso que hay muchas personas aquí que también, aunque no lo dicen, pero a veces se la creen. Y pueden pensar y dicen, yo no califico. Yo no puedo. Ya pasé muchas cosas, y ya la regué y la recontrarregué y la sigo regando y la verdad no puedo. Pues sí, no puedes, porque solamente Dios lo puede hacer. Pero si tú te pones delante de Dios, Dios es el que te va a levantar y te va a decir, bástate mi gracia. Y Dios es el que va a producir en ti el querer como el hacer, cuando nos rendimos a Él. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia, como un Moisés que apenas podía hablar, tartamudeaba, y otros siervos que también tenían sus dificultades, y aún Dios le dice, a ustedes los quiero usar. Pastor, es que a mí me ha pasado estas cosas y me ha pasado este otro, y yo, pues sí,
pero Dios lo puede transformar. Ese currículum aparentemente negativo que traes ahí, Dios lo puede transformar en algo bueno, en experiencias que nadie ha pasado, nadie ha vivido, pero que tú los tienes y que tú los puedes usar para bendecir a muchas personas. Es hermoso cuando Dios levanta personas que aparentemente están en el suelo y están tiradas y aparentemente están ahí dando aletazos, tratando de sobrevivir, y Dios usa esas personas. Por eso hoy día estamos hablando de la ansiedad. La ansiedad a veces nos quiere consumir y nos quiere hacer pensar que no valemos, que no podemos, que ya fue, que mejor tiramos la toalla. Pero en el Señor Dios puede transformar y te puede hacer un hombre, una mujer capaz, una mujer valiente. Y que puedas afrontar esa situación cual fuese, yo no sé. Ya dijimos hace un rato que la ansiedad puede causarse de muchas formas. El afán, la preocupación. Pero cuando nosotros venimos al Señor, entonces Dios esa debilidad la puede transformar para algo bueno, para algo positivo. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que tomar la medicina. Tienes que tomar tu medicina. Si no tomas tu medicina no va a tener efecto. ¿Sí o no? Cuando el doctor mate la medicina, pues tenemos que tomar la medicina. Entonces, tomemos la medicina. Tengamos fe que Dios te ha escogido a ti, a usted. Dios lo ha escogido a usted con un propósito. Y tenemos que abandonar ese problema, lo que sea, vamos a repasar, presentarlo a Dios en oración, aprender a descansar en Él, comenzar a pensar positivamente en el Señor y vivir según a Dios le place y le agradan que vivamos. Andar sabiamente de aquí para adelante. Si nos causó ansiedad por las malas decisiones que hicimos antes, de repente, bueno, pues ahora Dios nos está dando borrón y cuenta nueva para empezar bien ahora. Pero tenemos que hacerlo. Y es hermoso porque una vez más Dios levanta, wow, hace cosas tremendas de personas que nunca pensaron. Y una vez más, no para la gloria de uno, sino para la gloria de Dios. Así que hermanos, vamos a orar y quisiera desafiar a nuestra iglesia, el camino, a que podamos nosotros poner en práctica su palabra en nuestras vidas.